darle el poder duro a Donald Trump le parece importar más el poder militar que la diplomacia. El nuevo mandatario estadounidense promete recortar el presupuesto del Departamento de Estado mientras aumenta los gastos militares. El poder suave ha sido la estrategia principal de Washington durante décadas. Ahora con Trump, la intervención militar será la primera opción. La economía estadounidense ha mejorado durante las últimas semanas con grandes subidas en la bolsa y positivas predicciones financieras. Trump aún no ha implementado sus políticas económicas y la incertidumbre pone a muchos en alerta. Recortes en el presupuesto público podrían eliminar empleos, mientras la obligación de producir todo en Estados Unidos podría tener un impacto negativo en la salud financiera del mundo empresarial. Las víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos ahora recibirán una atención especial en el gobierno de Donald Trump. El flamante mandatario anunció la creación de una oficina para víctimas de inmigrantes para prestarles servicios profesionales. Esta iniciativa creará más divisiones y discriminación hacia los migrantes en el país. El poder suave ha sido la principal estrategia de defensa y seguridad de Estados Unidos durante décadas. A cambio de la guerra clásica, el poder suave utiliza tácticas de diplomacia, presiones económicas y otras acciones políticas para dominar a sus adversarios e imponer su agenda a nivel mundial. El financiamiento multimillonario de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación ha formado una parte fundamental de la estrategia del poder suave. Es una estrategia a veces sutil, a veces más directa, que emplea la inteligencia antes de la fuerza militar. Ahora todo eso podría cambiar con Donald Trump en la Casa Blanca. Aunque él ha prometido no ser tan intervencionista como sus predecesores, sus primeras acciones como presidente indican el contrario. Siguiendo con su imagen de hombre fuerte, a Trump le parece gustar los símbolos del poder y la fuerza. Ha llamado para una carrera de armas nucleares. No ha descartado una acción militar contra Irán y las tensiones con Corea del Norte se han escalado rápidamente durante sus primeras semanas. Trump ha anunciado un aumento significativo en el presupuesto militar, al menos 54 mil millones de dólares más para el Pentágono. También ha indicado la posibilidad de volver las tropas a Irak y enviar más tropas a Siria, Yemen y otros lugares donde Washington ha entrado en conflictos militares. A cambio, Trump quiere cortarle el financiamiento del Departamento de Estado. No le parece valorar ni importar mucho la diplomacia de las tácticas suaves, que ha sido tradicionalmente las prioridades de Washington. Les invito a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. El país norteamericano se prepara para uno de los mayores rearmes en su historia. Como ordenó Donald Trump, en Estados Unidos se está elaborando un presupuesto que prevé un incremento de 54.000 millones de dólares en gastos de defensa. Tal y como prometió durante la campaña electoral, Trump busca reforzar el poderío militar para devolverle al país lo que él considera la grandeza perdida. Les daremos a nuestros militares las herramientas necesarias para prevenir una guerra, pero si hay que luchar y hacer una sola cosa, ¿saben lo que es? Ganar. Ganar. Vamos a empezar a ganar guerras de nuevo. Pedí al Congreso acabar con el secuestro del presupuesto de defensa y apoyar mi petición de realizar una gran reconstrucción del ejército y de la marina estadounidense. Trump también indicaba que una fuerte inversión en las Fuerzas Armadas les permitiría combatir el extremismo islámico. Sin embargo, pocos creen que esos fondos se destinarían a ganar la guerra contra el terrorismo. La gran mayoría del presupuesto militar de Estados Unidos no tiene nada que ver contra el terrorismo, tiene que ver con aviones, portaaviones, naves, la marina, así misiles nucleares y todo eso. Y entonces yo no veo mucha coherencia en ese momento entre lo que él dice sobre aumentar el presupuesto y la lucha del terrorismo. Estados Unidos gasta más que cualquier otro país del mundo en defensa. Su presupuesto militar anual asciende a unos 600.000 millones de dólares. Se prevé que el venidero incremento será compensado por los recortes en otros sectores, tanto internos como internacionales.
Y eso podría ser una pieza de tropiezo a la hora de aprobar el presupuesto de Trump en el Congreso. La razón por la que no se aprobará en el Congreso en su forma actual es que, mientras los demócratas coinciden en que hay que aumentar el gasto militar, no están de acuerdo en cómo hacerlo. No van a aceptar recortes enormes en la Agencia de Protección Ambiental y en el Departamento de Estado para cubrir el aumento de gastos en defensa. Lo tienen muy claro. De hecho, el Departamento de Estado y sus programas de ayuda exterior serían los más afectados por los recortes. Varios medios indicaban una intención del gobierno de reducir el presupuesto de este departamento en un 30% para el año fiscal 2018. El desvío de fondos desde la diplomacia norteamericana hacia defensa permite hablar de una tendencia de militarizar la política exterior. Eso resucitaría la sombra de la carrera armamentística, aunque muchos esperan que otras potencias resistan ante esa provocación. Los países de la OTAN, Donald Trump ha exigido, ya lo pedía también Barack Obama, que llegáramos al 2% del PIB, del Producto Interior Bruto. Eso representa un gran aumento del gasto militar de los países de la OTAN, de Europa Occidental, puesto que la media está en 1,4 o 1,5, y eso quiere decir un gran aumento, que espero y deseo que no se produzca. Igual que deseo que no se produzca que Rusia, como China, caigan en la trampa, porque es una trampa de Donald Trump, de caer en una carrera de armamentos. Con el plan presupuestario aún no detallado y sin aprobar, algunos medios ya debaten la posibilidad de que Estados Unidos inicie una nueva guerra. Otros consideran que el aumento del gasto militar es tan solo una estrategia de disuasión. Habrá que ver si este refuerzo del poder militar estadounidense representa un peligro para la paz mundial. Nos acompaña ahora Eric Rojo. Él es coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, también es analista militar y experto en seguridad internacional. Está con nosotros desde la Ciudad de México. Gracias, Eric, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, Eva, te mando un gran saludo desde México y un gusto estar contigo y tu público. Eric, Trump está acabando con la estrategia del poder suave que tanto ha utilizado Washington durante décadas para ahora reemplazarlo con el poder duro. ¿Qué pasará con la presencia de Estados Unidos en el mundo de la diplomacia? Mira, el poder duro y el poder suave se tienen que usar en una forma mezclada. Lo que Trump está haciendo es cambiar la política de abandono de Obama, que se veía demasiado suave, debilitó la defensa de Estados Unidos y tiene que poner al país a un nivel más fuerte con las Fuerzas Armadas, pero sin abandonar la diplomacia suave. Ahora, Eric, Trump ha otorgado poderes especiales a los comandantes de las fuerzas militares de Estados Unidos para iniciar acciones militares sin su autorización o conocimiento directo, más que todo en lugares donde Estados Unidos está en conflicto como Yemen y Siria, por ejemplo. Es algo sin precedente en Estados Unidos, donde por tradición histórica los civiles siempre han controlado el poder militar. ¿Washington asumirá una postura más belicista bajo Trump? No, para nada. Y lo que Trump ha dicho es que él quiere un Estados Unidos fuerte para evitar la guerra. Él quiere hacer todo lo posible por terminar los conflictos en los cuales está Estados Unidos ahorita. Su objetivo principal es la destrucción de ISIS o de ISIL, como alguien le dice. Y las instrucciones a los comandos militares es darles ciertas prerrogativas en ciertas misiones y en cierto territorio, pero nunca se le va a dar una apertura a cualquier comandante militar a que salga a hacer aventuras por su cuenta. Esa es una mala interpretación de lo que se anuncia en la prensa. Eric, durante su primer mes, el presidente Trump casi comenzó guerras con Irán y Corea del Norte. Trump ve a las guerras como una manera de aparecerse más fuerte, poderoso y popular entre sus seguidores. Aunque él prometió ser menos intervencionista durante la campaña, ¿crees que Trump realmente aumentará las guerras directas de Washington? No, para nada. Él, a pesar de su manera de hablar tan ruda y tan pesada, su compromiso es de fortalecer a Estados Unidos precisamente para evitar más guerras, no generar ninguna. Creo que aquí podemos ver al gran general chino Sun Tzu, que dijo que si quieres evitar la guerra tienes que ser tan fuerte que nadie quiera pelear contigo. Con Corea del Norte hay la preocupación de los misiles que están lanzando, las armas atómicas, el hecho de que finalmente China está empezando a poner
presión contra Corea del Norte por el belicismo de ellos, y es cuestión de mantener una posición con Corea del Norte que si ellos iniciasen una guerra entienden que ellos son los únicos que van a perder. Con resto a Irán, lo que ha dicho el presidente Trump es que el acuerdo que llegó Obama es un acuerdo muy débil porque Obama dio todo a cambio de nada y lo que quiere es renegociar el acuerdo para poder tener un buen control del desarrollo atómico de Irán. Eric, volvemos por último a la diplomacia, porque el Departamento de Estado ha mantenido casi un silencio total desde el inicio de la gestión de Trump, y su secretario de Estado, Rex Tillerson, viene del mundo empresarial, no del sector público ni político. Faltan nombrar muchos cargos. Trump ha indicado que no es su prioridad, incluso ha dicho que recortará el presupuesto del Departamento de Estado. ¿Será que Trump no ve el valor de la diplomacia porque su concepto de negociar es otro? ¿De qué manera un Departamento de Estado debilitado afectará al poder estadounidense a largo plazo? En primer lugar, el Departamento de Estado, igual que el resto del gobierno federal de Estados Unidos, es un gobierno inflado, con una gran cantidad de burócratas innecesarios, y él dijo que se iba a cortar el 20% de la burocracia americana. Yo soy de la opinión, habiendo sido parte de esa burocracia, que si se corta el 40% no vamos a extrañar a nadie. El Departamento de Estado tiene una política propia, como lo decía George Shultz, que tampoco vino del mundo diplomático, él era empresario también y muy buen secretario de Estado, que la personalidad del Departamento de Estado es tal que es como una bola de gelatina, empuja, 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 y en el momento que se suelta se regresa. Ahorita Trump va a tomar medidas más drásticas para reducir el exceso de personal del Departamento de Estado sin reducir la capacidad diplomática de la nación. Bueno, veremos cómo se va desarrollando este asunto durante las próximas semanas. Gracias a Eric Rojo por acompañarnos hoy en Detrás de la Noticia. Muy amable. Eva, de nuevo, me despido. Un gran gusto estar con ustedes y espero que nos veamos pronto de nuevo. Mientras haya más fuerza militar, hay más posibilidad de guerra. Las decisiones de Trump parecen guiadas por su propio narcisismo y no por experiencia o determinaciones estratégicas. De igual manera, el poder duro es mucho más obvio que el poder suave. Y así, por lo menos, el mundo sabrá lo que viene con Donald Trump. Hasta ahora todo marcha bien en Estados Unidos en términos económicos. A pesar del escandaloso ambiente político con Trump en la Casa Blanca, la economía estadounidense ha mantenido un crecimiento de la bolsa y una buena salud fiscal. No obstante, los temores existen y cada día hay más incertidumbre sobre lo que puede suceder cuando Trump comienza a actuar en el sector financiero. Ya promete un ambicioso plan de recortes de impuestos y una reestructuración del presupuesto público que incluye grandes recortes dentro del sector público. Agencias enteras temen por su futuro. Miles de funcionarios no saben si tendrán un trabajo dentro de algunos meses. Trump ya ha indicado que quiere eliminar la Agencia de Protección Ambiental, lo cual significaría la pérdida masiva de empleos públicos, además de representar una grave amenaza al ambiente y a los desafíos del cambio climático. La otra agencia que está en la mira de Trump es el Departamento de Estado, donde faltan asignar cientos de cargos que a Trump le parece importar muy poco. De hecho, ya ha dicho que no planea tener tantos funcionarios públicos porque sus cargos no son necesarios. Y tampoco le parece importar mucho la diplomacia porque quiere recortar su presupuesto bastante. Con su gabinete lleno de multimillonarios y empresarios, los seguidores de Trump esperan logros positivos en la economía estadounidense. Pero manejar una empresa no es exactamente lo mismo que manejar a un Estado. Vean más a continuación. Las políticas económicas del presidente Donald Trump podrían afectar negativamente a ciertos sectores industriales, según ha desvelado la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, en el informe económico periódico conocido como Libro Beige, que se basa en información recogida por los bancos regionales de la entidad monetaria. Según el mencionado documento, existe una incertidumbre considerable entre algunos empresarios sobre el potencial impacto que puedan tener las futuras políticas de la nueva administración. Algunos encuestados expresaron su preocupación sobre los cambios de políticas en la nueva administración y las incertidumbres relacionadas con ellos. La Fed de Cleveland señaló que la industria automotriz está preocupada por el posible impacto de un ajuste de impuestos fronterizos que, a su vez, podría provocar un aumento del precio de los vehículos.
La Reserva Federal de Dallas también informó sobre una creciente incertidumbre referente a los futuros cambios en las políticas, especialmente en el sector manufacturero. La Fed de San Francisco citó preocupaciones sobre el efecto que los límites a la inmigración puede tener en la agricultura, particularmente durante la temporada de cosecha, lo que podría aumentar los costos salariales. Pero pese a que existe este ambiente de inquietud en algunos sectores, los pronósticos económicos de la Reserva Federal en general son positivos. Nuestras proyecciones individuales reflejan pronósticos económicos que en lo general prevén que la actividad económica crezca de manera moderada en los próximos años. Las condiciones del mercado laboral se reforzarán ligeramente y la inflación se situará en torno al 2% a medio plazo. No solo el sector privado está inquieto por su futuro, el público también muestra su preocupación al respecto. El nuevo proyecto de los presupuestos de Estados Unidos prevé elevar los gastos militares a costa de la inversión en las agencias federales, que sufrirán recortes para compensar este incremento. Por ejemplo, el plan incluye recortar el personal de la Agencia de Protección Ambiental de 15.000 a 12.000 trabajadores. Reducieron un 30% las subvenciones de la agencia a los estados, incluyendo sus proyectos de aire y agua, y eliminar 38 programas diferentes en su totalidad. Pero además de perdedores, las políticas del nuevo inquilino de la Casa Blanca también benefician a algunos. Ya hemos podido comprobar que el sector financiero, Wall Street, está siendo claramente beneficiado. La bolsa, sus cotizaciones se han disparado y las medidas de Trump orientadas a disminuir el control regulatorio sobre la actividad de las entidades financieras, pues lógicamente es un empuje muy positivo para esas empresas. Además, ante una visión medioambiental claramente en retroceso y en favor de los combustibles fósiles, se espera que el sector petrolero también salga beneficiado. Lo que todavía se desconoce es el camino que seguirá a partir de ahora el país con estos nuevos paradigmas de prioridades. Ahora profundizamos sobre el tema económico en tiempos de Trump con Isaac Cohen, él es economista y está con nosotros desde Washington. Gracias, Isaac, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, Eva, ¿cómo te va? Mucho gusto. Isaac, el crecimiento de la bolsa y la buena salud fiscal en el país en este momento tiene sus días contados con Trump. ¿Pronto o tarde habrá un revés en la economía estadounidense? Bueno, la bolsa de valores en Estados Unidos ha estado subiendo durante los últimos 9 años. Pero a raíz de la elección del presidente Donald Trump, pues tuvo un aumento mucho más intenso, porque los empresarios y los inversionistas están muy interesados en algunas partes del programa del presidente, como por ejemplo las rebajas de impuestos, la eliminación de regulaciones y el tema del gasto en infraestructura. Porque el presidente Trump quiere gastar, dice él, 10.000 millones de dólares en infraestructura cada año durante los próximos 10 años. Eso significa de que, bueno, va a haber gasto público. Y eso tiene muy entusiasmados a los empresarios. Ahora, Isaac, Trump se ha presentado como un empresario maravilloso, pero investigaciones han revelado que múltiples veces se declaró en bancarrota, ha tenido enormes deudas, no ha mostrado sus impuestos, pero se dio a conocer que no ha pagado impuestos en por lo menos 20 años. ¿Ser un empresario exitoso garantiza un buen manejo de la economía estadounidense? ¿El hecho de llenar a su gabinete con empresarios y multimillonarios indica que de pronto el país operará como un negocio más de Donald Trump? Bueno, es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un empresario billonario llega a la presidencia de este país. Eso nunca había ocurrido antes. Y por supuesto que va a haber que adaptarse a esta situación porque él viene con su propia agenda y con su propia manera de hacer las cosas. Una de las cosas que ha hecho, que está muy bien dicho en la pregunta, es que ha nombrado fundamentalmente empresarios a los puestos más importantes del gabinete. Por ejemplo, no ha nombrado economistas todavía. El Consejo de Asesores Económicos está todavía vacante. Y eso se nota un poco en la forma como están manejando la información económica. Pero desde el punto de vista el hecho de que él sea un empresario, eso sí que es extraordinario. Y hay un problema porque no se sabe cómo se van a separar sus negocios de su presidencia. Ha habido una dificultad en establecer una barrera para evitar que hayan conflicto de intereses entre sus negocios y el ejercicio de la presidencia.
De manera que son temas que están sobre la mesa y que hay que ver cómo se desenvuelven, porque sí hay posibilidades de un serio conflicto de intereses entre las actividades empresariales de la familia Trump y las actividades del presidente como presidente. Isaac, un último comentario y es sobre la manera en que las políticas de Trump contra los inmigrantes pueden impactar la economía del país, porque muchas empresas, fábricas, industrias dependen del trabajo de los migrantes. Si tienen que pagar salarios más altos para empleados documentados, ¿qué impacto podría tener en esos sectores? Y en ese sentido, ¿es realista la promesa de Trump de obligar a las empresas de utilizar material y productos solo producidos en Estados Unidos? Bueno, aquí es donde viene dos temas en donde las propuestas económicas del presidente Trump son muy controvertidas y algunas de ellas tienen mucha oposición. La primera es la de inmigración. Este asunto de que se va a deportar un número mayor de personas indocumentadas, lo que va a hacer va a reducir la oferta de mano de obra en Estados Unidos y los empresarios van a tener que pagar más salarios con el propósito de atraer más mano de obra. Eso a lo que va a llevar es aumento en el costo de los productos y por consiguiente somos los consumidores los que vamos a pagar la factura. Lo mismo se puede decir con las ideas proteccionistas que tiene el presidente Trump, porque él quiere eliminar todos los tratados de libre comercio, por ejemplo. Pero eso lo que ha hecho, el libre comercio lo que ha hecho es que los productos a los que tenemos acceso los consumidores en Estados Unidos son más baratos. Porque cuando se producen en otros países, en vista de que los salarios en Estados Unidos son muy altos, esos productos resultan más baratos, de manera que es en beneficio de los consumidores. Pero hay un afán proteccionista de querer proteger a las empresas norteamericanas y esta idea de que hay que utilizar materiales de Estados Unidos, pues lo que significa es que todo va a ser más caro. Y eso probablemente va a generar inflación. Y entonces la Reserva Federal sí va a subir la tasa de interés para tratar de frenar la economía. Bueno, todos estamos a la espera de saber qué va a pasar con la economía del país. Agradecemos mucho a Isaac Cohen por sus comentarios y su análisis con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Muy amable, Isaac. Mil gracias, Eva. Como siempre, un placer. Trump puede ser un empresario exitoso, pero eso no garantiza su buen manejo de la economía estadounidense. Sus acciones irresponsables y poco estratégicas podrían tener un impacto negativo que afectarán el futuro de muchas generaciones en el mundo. Durante el primer discurso de Donald Trump ante las dos cámaras del Congreso estadounidense, el nuevo mandatario anunció la creación de una oficina para las víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes en Estados Unidos, también conocido como VOICE por sus siglas en inglés. El anuncio fue chocante para los defensores de los derechos de inmigrantes y también para muchos que perciben esas acciones como una instigación al odio y la discriminación contra inmigrantes. Trump ha referido a los crímenes cometidos por inmigrantes sin estatus legal durante su campaña presidencial muchas veces y desde entonces lo ha utilizado como una razón principal por sus políticas hostiles hacia los inmigrantes, principalmente latinos y musulmanes. Su postura ha legitimado acciones agresivas y violentas contra esos sectores y ha causado mucho temor entre las comunidades migrantes en Estados Unidos. Trump ha indicado múltiples veces que los crímenes cometidos por inmigrantes son numerosos, pero es una acusación sin fundamento y resulta ser falso. Por cierto, datos oficiales evidencian que los inmigrantes cometen muchos menos crímenes que los ciudadanos estadounidenses y en general son más obedientes de la ley. La creación de esa oficina para víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes parece